porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nos convocamos todos los días, porque es palabra de Dios y buscamos ser reavivados en nuestra vida. Hoy iniciamos la lectura del libro del profeta Ageo, quien junto con Zacarías se encargaron de pedirle al pueblo, después del exilio, que reconstruyeran el templo. Antes de concentrarnos en la lectura del primer capítulo, vamos a hablar con Dios. Señor, te hablamos para pedirte que nos hables a través del profeta y nos alimente y dirijas nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra Ageo significa festivo y a través de este profeta Dios busca recuperar la fiesta del culto y también la fiesta en el corazón y en la vida de sus hijos. Comienza el libro diciendo que en el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Selatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué. Y el mensaje era este: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Parece que el pueblo todavía no quería encargarse de la reconstrucción del templo. Pero también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruina? Así que ustedes sí quieren recuperar su casa, pero no quieren hacer nada para recuperar la casa de Dios. Versículo 5. Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Dice, reflexionen por poner primero la casa de ustedes y desestimar la casa de Dios. ¿Qué es lo que lograron? Siembran mucho, cosechan poco. Comen, pero no están satisfechos. Toman, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no se abrigan. Y al jornalero el salario se le va como un saco roto, no tiene fondo. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. ¿Cuál era el problema? Estaban poniendo primero sus propios intereses y necesidades y después el interés y la necesidad de Dios. No se construye así. El salmista también nos anima a poner a Dios en primer lugar. Si Dios no está en la construcción de mi casa, ¿de qué sirve construir? Ahora, si yo construyo mi casa con la presencia de Dios, después de haberme ocupado también de las cosas de Dios, entonces dice, su presencia y su gloria será manifiesta. Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tengamos interés solo en nuestras cosas y no en las cosas de Dios? Versículo 10. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos tuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Reconocer la indiferencia. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Cambiar de actitud. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Actuar.
hay maldiciones por atrasarnos en hacer lo que Dios nos pidió que hagamos. Este versículo, retomo, dice el versículo 12, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Y cuando respetamos a Dios, sentimos, ¿no?, el respeto por Dios. Versículo 13. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de Dios el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. El Señor insistió, el Señor incomodó, y el rey, y el gobernante, y el sacerdote, y los líderes, y todo el pueblo se unieron para cumplir el mandato de Dios y reconstruir su casa. Amigos, ¿cuántas veces tiene que hablar Dios para insistirnos que lo pongamos a Él en primer lugar? Y esto no es solo para la reconstrucción de un templo, como era este caso en los días de Ageo. Esto es para todo. Mateo dice, lo diría de esta manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. ¿Cuánto tiene que insistir Dios para que lo pongamos a Él en primer lugar? Los mandamientos comienzan diciendo que no hay otro Dios, que Él es el Dios y que no tenemos cómo hacer otros dioses delante de Él. Cualquier lugar que no sea el primero es indigno para Dios. Dice, pero pastor, pero no hay nada de malo en hacerse una casa personal. No, claro que no hay nada de malo. Al contrario, en buena hora. Lo que está queriendo decir es, ¿por qué nosotros tenemos tanto interés por las cosas nuestras y tan poco interés por las cosas de Dios? ¿Por qué nosotros priorizamos tanto lo nuestro en lugar de priorizar lo de Dios? ¿Por qué? Por eso este es un buen momento para reacomodar nuestras prioridades en la vida. Este es un buen momento para decirle a Dios, Señor, mientras cuido de mis cosas, yo quiero cuidar de las tuyas. Señor, mientras tú te ocupas de mis necesidades, yo me ocupo de adorarte, de servirte, de amarte, de obedecer. Haga una negociación que no es negociación. Haga un diálogo, un encuentro de sinceridad, de devoción. Ponga a Dios en primer lugar en su vida. Y las demás cosas, todas las demás cosas que usted necesite, vendrán por añadidura. Entonces, ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Gracias, Señor, porque a través de la reconstrucción del templo en los días de Ageo y a través de la experiencia dura y por momentos cerrada de tu pueblo, de priorizar sus necesidades antes que tu mandato, podemos aprender de esa historia para que prioricemos de tu mandato antes que nuestras necesidades, en la seguridad que tú suplirás todo lo que necesitamos conforme a tu misericordia y tu gracia. Bendice a todos nuestros amigos. Asístenos con tu poder y tus promesas. Nada merecemos, pero agradecidos te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de todos los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.